Hoy, en Papel y Tinta, nos ocupamos de los autores noveles, esos que en nuestra ciudad luchan por sacar una nueva obra literaria adelante. Hoy charlamos con Concepción López Adamuz, una mujer que lleva toda la vida rodeada de literatura y que ahora se ha atrevido a desnudarse ante los lectores en esta primera obra literaria. Hilo Eterno es el nombre elegido para una novela en la que habla del amor, del destino y del tiempo, esos hilos que nos acompañan siempre de manera invisible, pero que nos atan irremediablemente. ¿Les apetece? Pues pasen y acompáñennos. Bienvenidos a Papel y Tinta. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya está aquí. Ya está aquí y además con muchas ganas que tenía yo de que estuviera aquí. ¿Te veías tú en este momento, Conchi? Yo cuando empecé a escribirlo, a la criatura. Bueno, me parece que nunca iba a llegar el momento. Pero fíjate, yo he tenido paciencia como para dejar que sea una editorial la que corra con los gastos y no publicarlo antes, deprisa y corriendo, sea, pagando no yo. Manera, no, yo prefería esperar. Te aseguro una cosa, si no consigo una editorial que corra con los gastos, al final lo hubiera autoeditado yo, porque yo quería tener el libro, yo y al menos mi círculo más cercano. Claro. Son muchas horas las que se tarda en escribir un libro. Es que es muy fácil, ¿verdad? Decir, he escrito un libro, no, pero esto tiene mucho tiempo detrás, muchísimo Esto tiene trabajo. Nada más que el proceso de investigación que tiene, aunque sea una novela romántica. Yo procuro que todos los lugares que aparecen sean reales. Y está desarrollada en Córdoba, Madrid, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. O sea que entonces hay mucha investigación, ¿no? Hay mucha investigación. Y bueno, yo digo, ya que tiene tantas horas de trabajo echadas, pues que pueda servir para unas pocas de horas de placer de los lectores, claro. Sí. Entonces, si no se publica, no sirve. Claro es como si no lo escribe. Al final, tú eres de las que dices, yo escribo para mí. Porque yo no, yo soy una persona que me gusta que me lean y que me digan qué les parece, si les gusta, si no les gusta. Yo escribo por mí, pero no para mí. O sea, está claro que yo escribo porque me encuentro gusto escribiendo. Hombre, por supuesto. Pero no para mí, porque para mí no tiene sentido. O sea, si no lo va a leer nadie nada más que yo, pues ya con que me lo imagine es suficiente. Claro. El caso es que pueda leerlo cuanta más gente mejor y que al final, les guste o no les guste, digan... Bueno, pues hemos pasado un rato y que lleguen al final. Eso sí que era algo que a mí me importaba mucho. Intentar mantener a la gente pendiente para eso, para llegar al final, porque yo había libros que he dicho no puedo más y en mi juventud me los leía todos hasta el final, incluso fuera un calvario, pero ahora no. Ahora yo ya llegué a una edad. Aquí hemos hablado de libros no terminados ya. Ya, por eso digo que yo lo que quería es que este libro enganchara a la gente de manera que todo el mundo quisiera llegar al final. Y además, cuanto más rápido, mejor. De eso es que cuando terminas de leer el libro, dices, qué alegría que lo termina y qué pena que se acaba. Qué pena, ¿verdad? Pero lo bueno es que te dejes ese pozo, ¿no? Y luego te tires días pensando en la historia que te han contado y, como yo digo, haciendo la digestión, ¿no? De todo lo que acabas de vivir y eso. ¿Por qué Hilo Eterno? Bueno, porque a través de toda la historia hay como un hilo que une a las personas. Y además aparece Hilo Eterno aparece en distintas ocasiones en el libro y a mí me pareció un título. Primero fui buscando Nudo Eterno, pero Nudo Eterno existe ya en un libro infantil. Existe. Entonces, si es que está todo inventado, Claro, entonces me gustaba este título. Aparece en la historia algunas veces escrito tal cual Hilo Eterno. Y además porque yo entiendo que las relaciones entre las personas están unidas como si fuera un hilo, no el hilo este rojo que dice, no, pero como si fuera un hilo que algunas veces se enreda, que después se desenreda, que entonces... Y el hilo del tiempo también un poco, ¿no? Claro. Tú fíjate, este libro, no sé ni cómo lo he hecho, pero creo que una de las cosas que atrae, por lo menos lo que me dicen los que lo leen, es que va jugando entre el tiempo actual y el tiempo de hace 45 años. Y aprovecha los viajes de los protagonistas, viajes reales, o sea, ir por ejemplo de Córdoba a Madrid o de Madrid a Guinea Ecuatorial, para también viajar en el tiempo, en los pensamientos de ellos, ¿no? Y entonces sigue siendo un hilo, claro, es el mismo y consigue que la gente quiera saber lo que pasa en aquellos tiempos y lo que pasa en estos. Yo creo que eso ha sido un acierto, que no lo he hecho conscientemente, Ya lo digo que, bueno, me salió así.
esto pasa porque si se lee mucho, alguna vez te... Al final las inspiraciones vienen de lo que hemos leído, de la experiencia, de todo eso que hemos ido aprendiendo durante todos estos años. Tú sabes que hay dos tipos de escritores, bueno, hay más, pero nos gusta clasificarnos en escritores brújula, escritores mapa. ¿Sabes cuáles son? El mapa es el que ya sabe perfectamente cómo va a hilar toda la historia, lo que va a pasar en cada capítulo, y luego está el brújula, que tiene una línea clara, pero luego va dejando que le guíe un poco la historia. ¿De cuál de esos dos tipos? No, un poco no, muchísimo. O sea, la historia de este libro, el motivo principal era, yo empecé a escribirlo cuando estaba el ébola, y además tengo una amiga que su sobrina está casada con un senegalés, ella blanca, él negro, con 2 niños lindísimas, negras, y que se habían venido a España pues por el ébola, por el miedo a que el ébola llegara por allí. Esa era la idea del libro. Luego los personajes han ido por donde han querido. ¿Ah, que sí? Sí. Siempre pasa. Hombre, aparece el ébola, aparece no en Senegal, porque yo lo quise poner en Guinea Ecuatorial por un motivo muy simple, y es que en Guinea Ecuatorial se habla español. Entonces yo, por comodidad para mí, mucho, claro, me facilitaba mucho el buscar información y todo eso. Pero cuando yo estaba con esta gente en Guinea Ecuatorial, apareció el libro este tan famoso de Palmeras en la nieve, que luego hicieron una película, y parecía que me estaba copiando, y digo, bueno, me voy de Guinea, me lo llevo a Costa de Marfil, ¿no? Exactamente, en Costa de Marfil no se habla castellano, pero se habla francés, que bueno, algo, pero muchísimo más difícil buscar información de Costa de Marfil, no ya por el idioma, sino porque no existe. Es que el proceso de documentación es muy difícil. Como tú decías, aunque sea una novela romántica en un principio, pero me parece es que tú tienes que imbuirte de todo eso para que luego sea creíble esa historia. Claro, y aquí en este libro se aparece un restaurante en Malabo. Ese restaurante existía hace 2 años, ya no sé si lo han quitado, y el menú que comen existía también en ese restaurante hace 2 años. O sea, que todo eso está investigado. Yo no he visitado aquello, no he ido, pero sí que está investigado como para darle una credibilidad. También se desarrolla en Córdoba, ahí resulta más fácil porque además yo conozco Córdoba bien. Estuve allí incluso viviendo unos años mientras que estudiaba. Y también se ha desarrollado en Madrid, que bueno, también es más fácil, y también conozco Madrid. Sobre todo el escenario principal que se ve en Madrid es el Museo del Prado y el Parque de Retiro, que también los conozco bien. Entonces, pero a pesar de eso tienes que buscar información. Se aprende mucho escribiendo un libro. Se aprende muchísimo, sí. Y cuando los lectores te den su opinión, se aprende más todavía. Todavía más. Seguro. Tengo una antigua alumna, pero es que yo ya tengo alumnos con 40 y tantos años, ¿no? De hecho, es la directora de una oficina de un banco. O sea que... Y dice que jamás había leído una descripción del Jardín de las Delicias del Boscov que le explicara a ella también ese cuadro como viene en el libro. ¿Sale también en el libro? Sí. Tú sabes que es uno de mis cuadros favoritos de la historia, ¿no? Viene. Qué maravilla. Más ganas me dan de leer los conchis. Viene la descripción de ese y también la de las meninas también. Qué maravilla. Entre otros. Bueno, ya has dicho que se juega con el tiempo un poco en la novela, pero los protagonistas son sexagenarios ya, ¿no? Sí, los 4 protagonistas, claro, estos son los que van de la actualidad a hace 45 años. ¿Por alguna razón? Bueno, pues porque estamos en mi edad, muy simple. Vamos a ver, yo quiero dejar claro que yo no soy ningún personaje de ese libro, claro. Ninguno. No eres ninguno y eres todos a la vez. Pero puede haber cosas mías en cualquiera de ellos, sí. Claro. Lógico es que cualquier persona que escribe tiene que dejar algo suyo. Si no, tú no te puedes salir fuera de ti mismo para escribir algo, ¿no? Entonces sí, ahí puede haber cosas que me han ocurrido a mí, o cosas que yo siento, cosas que yo querría que existieran y no existen, pero bueno. O cosas que te hubiera gustado sentir, ¿no? Claro. También, ¿no? También. Y a mí me has dicho antes de empezar la charla tú y yo que la primera parte es como... Me has dicho literal, te va a gustar más la segunda, dando por hecho que no me va a gustar la parte romántica. Bueno, no, que no te va a gustar, no, que te puede gustar más la otra parte porque tiene una trama quizás más de... Ahí aparece más la parte policíaca, hay un contrabando de algo, entonces un poco más... Ahí ya más acción, digamos, ¿no? También sigue habiendo partes románticas, pero no tanto. Es que la primera parte tiene, parece, aparte de un poco novela psicológica, que eso es el adjetivo que le ha dado la editorial, yo no, porque no se me ocurrió, pero sí que es verdad, si tú lo piensas, cuando esos personajes
que están separados desde hace 45 años se vuelven a encontrar y empiezan a viajar en el tiempo para adelante y para atrás, hay bastante de psicología ahí. Claro. Entonces ahí sí hay más parte romántica, incluso yo diría romántica erótica, ¿vale? Te has atrevido ahí, pues eso es muy difícil. Sí, bueno, pero yo soy muy atrevida. Yo me he atrevido toda mi vida a todo. Yo, además, yo misma escribiéndolo me reía porque decía, madre mía, cuando en la puerta de la escuela se pongan las madres a decir, mira lo que ha escrito Concha. Bueno, es que puede ser por eso. De cualquier manera, las mujeres tenéis una sensibilidad especial para narrar ese tipo de escenas eróticas. Los hombres quizás somos un poco más brutos, generalizar es equivocarse desde luego, pero suele pasar, ¿no? Veis el amor y el sexo con esa naturalidad. Sí, pero sobre todo porque vemos el sexo, ¿no?, unido por un hilo tremendo que no hay quien lo quite al amor. Claro. Por lo menos yo, verá. Entonces es verdad que yo no narro ninguna escena de sexo donde el amor no predomine. Entonces ese se llama romanticismo, ¿no? Sí, el romanticismo. Pues, ¿te ha costado mucho ese tipo de escenas? Bueno. Porque es desnudarse un poco también, ¿no? Sí, bueno, yo he leído mucho, quizás, he leído mucho, sí, ¿no? He leído mucho. Y ya te puedo decir que alguna gente que me dice, bueno, vamos, que este va a ser como en las 50 sombras, digo, no. Si esa autora escribía fatal, pues perdón. Sí, pero es verdad, es que tenía unas muletillas y unas cosas, lo he leído. Yo no he tenido el gusto. Yo sí lo he leído, no he visto las películas ninguna porque, no, primero, no es real. Y bueno, a lo mejor aquí tampoco todo es real. Pero después hay que escribir muy mal. Suele muy pasar atrevida, con los pero muy bestsellers, mal. Conchi también, ¿eh? Muy mal. Son productos hechos con por unas muletillas que repetía cada 3 páginas la misma muletilla y tú decías, bueno, que no tiene sentido que encima me digan que esto está haciendo un bestseller, que todo el mundo lo está leyendo. En fin. Empezaste a escribirla en 2015. 2015, lo terminé en el 17. Sí, 2 meses antes de los 2 años. O sea, casi 2 añitos de lo que es ponerse a escribir. No. O yo con la documentación y demás. Yo me jubilé y yo además de esto he hecho otras cosas. Yo me metí en la Asociación del Alzheimer, con los que tengo un taller ahora todos los lunes por la tarde, que tengo a 20 y tantas personas encantadas de ese taller. No son enfermos de Alzheimer, el taller es de prevención. O sea, nosotros hacemos actividades de refuerzo de memoria y atención. Y tengo un grupo de gente que, bueno, excelente, que les duele muchísimo cuando nos vamos de vacaciones, o sea que por ello estábamos todos los días allí, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene su tiempo. Luego me metí en la Asociación del Cáncer, que también se le dedica mucho tiempo. También algunas veces, sobre todo el primer año, estuve dando clases a niños que necesitaban un apoyo y que sus padres no tenían medios económicos para pagarlo. O sea que yo no me he dedicado solamente a escribir. Exclusivamente a eso, ¿no? Las tardes que no tenía el taller, sí. Y no siempre, ¿no? Porque y no todas las tardes, claro, otras tardes alguna vez. Hay veces que la inspiración... Pero hay veces que ya se me caían los ojos en el ordenador leyendo, que ya más copiaba y guardaba para mañana leer porque ya no podía ni leer la información que estaba buscando. Sí. Y eso es en cuanto al proceso, pero la idea, ¿desde hace cuánto la tienes? La idea de escribir cualquier cosa, o sea, la idea de escribir yo la tengo desde que nací, un poquillo después, 3 años después, fíjate. Yo empecé a leer con 3 años, en los tebeos, con mi madre. Y tú lees, quieres escribir. Eso, por lo menos, conmigo ha ido siempre unido. Lo que pasa es que casi todos los lectores, ¿no? Yo pasé de mi época de estudiante a maestra directamente, terminé en junio, septiembre estaba en la escuela. Y bueno, yo trabajo muchísimo, luego te casas, luego tienes niños, la escuela, total. Era jefe de estudio también durante muchos años, los últimos años directora. A mí no me daba tiempo. Entonces yo sí escribía algo, que sí que he escrito bastante, eran historias para mis alumnos. O sea, cuando yo tenía que hacer un trabajo de lectura, pues algunas veces cogía un libro, pero otras veces le preparaba yo la historia. Y eso tenía que haber hecho una recopilación de esa historia, igual no hubiera estado mal. Pero eso sí lo iba haciendo porque eran cosas chiquitas, a lo mejor era un tamaño folio, 2 folios sí, como mucho. Un pequeño relato. Exactamente. Pero si yo quería trabajar, no sé, la igualdad entre hombre y mujer, entre niño y niña, pues yo preparaba una historia que se quedaba claro la igualdad. Eso sí lo hacía. Pero la idea de escribir un libro yo la tenía clarísima de toda la vida, pero necesitaba el tiempo y la tranquilidad suficiente, que llegó justo en el momento de la jubilación, lógicamente. Y la temática fue, como me dijiste, el tema del ébola, ¿no? Fue sí. Un poco lo que encendió el ébola la chispa, y ¿no? La pareja interracial. También, ¿no? Sí, sí. De ahí va la cosa. Y bueno, lo del ébola, pues porque yo pienso y admiro muchísimo a esta gente que, bueno, los protagonistas, parte de ellos forman
parte de una expedición que van a prevenir el ébola en África, ni siquiera van a curarlo. O sea, van con la Organización Mundial de la Salud, es verdad que fueron, no estos, pero es verdad que hubo, y estuvieron en Guinea, en Costa de Marfil y en Mali, eso, que estuvieron enseñando a los médicos y enfermeras de allí y los voluntarios y los misioneros a, por ejemplo, cómo ponerse el traje para no contagiarse, a cómo quitárselo, a qué hacer con los restos, a qué hacer con las jeringuillas, con los trajes de la ropa manchada de sangre, todo eso, y ellos forman parte de una misión de esa. Entonces, ¿por qué? Porque yo admiro muchísimo a los cooperantes, pero muchísimo. A cualquiera. Yo siempre he pertenecido, bueno, he ayudado a Intermón. Los Médicos Sin Fronteras también son alguien que merecen toda mi admiración, porque se van de su casa, de su entorno, de su estar a gusto, a un país que es todo hostil, donde no hay ninguna comodidad y encima ni siquiera te ven con buenos ojos, porque en Costa de Marfil a los blancos, a los occidentales no nos ven muy bien desde que tuvieron la lucha con Francia y todos los líos esos. Estas guerras tuvieron hasta que se independizaron, pues como que a los occidentales no nos ven demasiado. Sí, que somos los colonizadores, ¿no? Blancos. Que, bueno, y además somos, Sí. Porque en Costa de Marfil se cultiva mucho cacao y ellos no se disfrutan de ese cacao. Son las grandes compañías, Saor, Lino o Nestlé, lo que disfrutan de eso. Y hay muchísimo trabajo de niños, que el cortar el cacao es un trabajo muy malo para los niños, vamos, porque son unas bellotas grandísimas que tienen que cortar con machetes. Hay niños que se cortan brazos, piernas, que total, el trabajo infantil, y eso más que trabajo de esclavitud, pero bueno. Entonces yo eso da para otra novela, yo todo eso quería denunciarlo y lo denuncié. Ya sale aquí, ¿no? Sí, todo sí, eso, sí, ¿no? sí. Bueno, ya lo veremos. Sí, sale, sí. Yo la tengo pendiente. Yo creo que va a ser la lectura de mis navidades, Conchi, va a ser esta, ¿eh? Bueno, después de tus navidades me cuenta, me dice, bueno, sí, no sé, me han roto las expectativas, o sí, porque yo lo que sí te digo es que a cualquiera que lo lea, lo que yo siempre pretendo es que me dé una crítica real, no como eres mi amiga, pues sí, que la está muy bien. en la espalda no sirve de nada, claro. No, eso no sirve. Constructiva, ¿verdad? Que bueno, no sea destructiva. Pero las críticas nunca son destructivas, a menos que te la hagan por detrás. Si te la hacen por delante, nunca son destructivas. Sí, verdad. Hombre, si te critican por detrás, pues sí, porque te están destruyendo y no te dan posibilidad de defenderte ni de explicarte, pero por delante nunca es la crítica destructiva. Entonces, eso es que a ti cualquiera te dice, este es el primer libro, oye, para el segundo intenta que esto no ocurra así, sino que ocurra así, o empieza a explicar esto 5 capítulos antes para que la gente se entere mejor. Pues todo eso es aprendizaje, claro. Eso es así. Claro, eso es lo que yo pretendo, por lo menos de la gente que lo lee, que me conoce, y que yo sé que también ellos son buenos lectores, porque no es lo mismo una persona que ha leído muchísimo en su vida, que tiene una capacidad de saber si está bien o está mal, verá. Por lo menos puede comparar, ¿no?, con otras cosas, claro, que haya. Claro. ¿Ha habido algo que te haya costado especialmente escribir? Hombre, me costaba especialmente escribir, como tú has dicho antes, las escenas eróticas. Sí, sobre todo porque, bueno, yo nunca he leído novela erótica como tal. He leído muchas novelas románticas. Yo es que soy de leer todo, pero también soy de las que digo que entre col y col una hojita de lechuga, porque yo me pongo a leer novela histórica, me encanta, pero cuando llevo 2 o 3 ya me canso un poco, pues ahí meto una romántica, claro. Y entonces es verdad que yo he leído muchas cosas. Bueno, creo que quizás será lo que más me ha costado. Y luego también me ha costado el intentar no ser reconocida en ningún personaje. Eso también cuesta, porque no entregarte demasiado, ¿no? No ser reconocida en ningún personaje. O sea, tú lees el libro y por mucho que me conozcas, no puedes decir tú eres Javier, tú eres María, tú eres Beatriz o tú eres Carlos, que son los 4 personajes principales. Eso no lo va a poder decir nadie, por mucho que me conozca. Ahora, mi hija o mi otra hija o mis amigas, pues si dice, esto era tuyo y esto tuyo era de Javier, por ejemplo. Claro. O lo que hacía María es... Pues sí. Nada, te has dividido ahí, ¿no? Sí. Eso cuesta. Te has hecho heterónimos ahí cuesta. En la novela, ¿no? Eso cuesta, sí. ¿Y un capítulo del que tú te sientas, o un fragmento del que te sientas especialmente orgulloso? Que tú lo leas y tú misma te emociones
¿O te sientas completamente...? Hay capítulos que me siento muy bien con haberlos escrito, pero que no sé, que igual al lector pues dice, bueno, y esto no tampoco tiene tanto que ver, y esa denuncia que te digo de las condiciones de vida del tercer mundo, porque te hablaba antes de los niños, pero si hablamos de las mujeres, por ejemplo, de las fístulas obstétricas estas, que una mujer la pueden dejar morirse infectada, incluso los maridos las dejan, y porque al tener un hijo se le queda una fístula y como no hay medios médicos para curarla, y eso, todas esas denuncias es lo que yo creo que me siento mejor con haberlas hecho. No sé, igual después no... Bueno, ahí está, al lector, ¿no? Claro. A lo mejor ese es el pozo del que hablábamos antes y queda ahí, ¿no? Y ese regusto cuando la terminas te deja... Quizá, ya te contaré yo. Hay una cosa que sí que sé que no existe, que mi hija me decía, mamá, un hombre como este no existe, uno de los personajes, ya lo verás cuando lo lees. Y yo digo, bueno, pues yo no digo, esto es una novela de ficción, yo no digo que exista, digo que a lo mejor me gustaría que existiera, ¿verdad? Pero que no quiero decir que exista. Bueno, a ver, ojalá, ¿no? A ver. Ojalá existiera por ahí, ¿no? Claro, y que alguien lo aprovechase, ¿no? Pues por eso es una novela, si no sería un ensayo, yo qué sé, pero claro. La novela te permite... Yo escribo fantasía, con eso te lo digo todo. Pues o sea, que fíjate si da la imaginación. Te vi en la presentación, Conchi, súper emocionada. Sí, estuve muy emocionada. Es que verte rodeada de tantísima gente que te quiere, porque al fin y al cabo allí no había gente para ver el libro, porque el libro le hubiera gustado, no porque nadie lo había leído. Había gente porque me quiere a mí. Entonces eso te hace muchísimo, ¿eh? A mí por lo menos me emocionó muchísimo. Yo he tenido siempre contacto con las personas, porque mi profesión era esa, los niños, los padres, los compañeros, pero nunca he tenido a tanta gente reunida solo por mí. O sea, yo hacía una reunión en la escuela y iban los padres porque se preocupaban por sus hijos, pero en este caso es que toda la gente estaba solo por mí. Claro, a mí eso me emocionó muchísimo, la verdad. Y además vino gente que yo no esperaba que vinieran, de Málaga, de Sevilla, de Jerez. Una antigua alumna mía que es directora de una academia de idiomas en Jerez vino expresamente a ver la presentación y a verme a mí, por acompañarme, porque decía, pero yo como no voy a acompañarte a ti este día. O sea que esas cosas te emocionan mucho. Claro que sí. Y luego me estaba dando también mucho apuro porque aunque el espacio era grande, pusimos 120 sillas, pero había de pie, yo creo que por lo menos otras 100 personas podía haber de pie. Entonces me daba apuro también por esas personas que aguantaron estoicamente la hora que tardó la presentación o un poco más. Y aguantaron allí de pie todo el tiempo. Que eso es un hito, ¿eh? 200 personas en una presentación de un libro aquí en Écija, no, eso es inaudito, ¿eh? Sí, eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? Pues nada, récord. récord total. Sí, pero eso no es, ya te digo, no me quiero echar méritos que no son. No es por el libro. A lo mejor si un segundo libro y a la gente le ha gustado, sí. Pero el primer libro no es eso, es porque la gente me quiere. Pues casi mejor, ¿no? Sí, tengo una suerte tremenda, es verdad. Me lo has dicho durante toda la charla que estamos teniendo. El segundo libro. ¿Ya hay algo pensado? Sí, no, ya hay pensado, ya se está escribiendo. Sí. Es un libro que también me está costando la investigación, porque se desarrolla en la mitad del siglo pasado en Venezuela. Entonces cuesta trabajo porque está buscando fuera de España y además en Venezuela hubo en esos tiempos revoluciones y todas las cosas esas. Claro, y yo hasta ahora mismo llevo escrita 20 y tantas páginas, poco, pero tengo mucha investigación hecha. O sea, ya tengo muchas partes de la investigación. Que es la parte más dura, la documentación. Sí, pero también es la que más te hace aprender. Porque hay cosas que tú dices, madre mía, yo no sabía que esto existía. Hombre, y yo tengo una cultura más o menos amplia. Pero cuando lees, sobre todo de otros países que tú los has estudiado así como por encima, que están en África o que están en América, la capital y poco más, el clima que tienen y los habitantes, claro, cuando te metes a fondo y lees lo que ha pasado, lo que está pasando esta gente, lo que pasaba en aquellos tiempos, los adelantos que tenían o los atrasos que tenían con respecto a nosotros, pues sí, a mí me gusta lo de investigar. Yo pienso que yo aprendo. Y te dará ideas incluso, ¿no? Para la trama. Claro. Te ayuda a hilar todo eso, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de hacerlo en un año. No, claro que sí. Ayer me invitaron a hacer una novela negra. No sé, esta emisora una emisora catalana que me hizo una entrevista que tiene un concurso de novela negra. Entonces me invitaron a hacerla.
Pero vamos, una novela negra, no sé si yo me atrevería a hacerla. Bueno, ahí yo recuerdo el que género juventud, da para mucho. Yo recuerdo que en mi juventud me leí todos los libros de Agatha Christie seguidos. Pues nada. En mis 15, 16 años... Hoy en día, como vivimos en una época de tanta mezcla, ¿no? hay géneros puros ya tampoco en novelas, ¿no? Porque una novela negra puede tener algo de social, o puede tener algo de romántica, algo de fantástica incluso. Claro. En fin. Mucho de fantástica. De hecho, las novelas negras tienen muchísimo de fantástica. Porque... Eso te digo, que a lo mejor puedes darle tu toque personal a esa historia de otra manera. No a la de Venezuela, no, a la de Venezuela no. Esa no es novela negra. No. Bueno, no sé cómo se llamará. No sé, es que tampoco tengo yo claro qué diferencia hay, por ejemplo, entre un thriller y una novela negra. Por eso te digo, la línea es muy difusa, entonces a lo mejor... Yo esta novela, hasta que el señor de la editorial que hizo el informe primero, que se lo leyó, puso que es novela romántica psicológica, pues no se me ocurrió, luego lo piensa y sí que es verdad que tiene muchísimo de psicológico. Ya lo verás. Ya lo veré, ya lo leeré seguro. ¿Te gusta más algún tipo de personaje que otro? ¿Aquí, en el libro? De los que has creado. Claro, de los 4 personajes principales, uno de esos personajes, o una, es la que parece que siempre sale perdiendo. O sea, que yo cuando la describo, no físicamente, sino cuando la describo en otros aspectos, pues como que es un personaje que a mí no me resulta simpático, hasta el final. Más adelante se ve que no es así. O sea que juegas ahí con el lector un poco también, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, personajes que me gustarían de ahí, a lo mejor... Cariño les tendrás a todos, ¿no? A todos. Al final son parte tuya, ¿no? A todos. Y hay es que no quiero decirlo, voy a destripar el libro. No vamos a destripar. No voy a destripar el libro, pero bueno, lo que quiero decir es que hay alguien que se muere y a mí me dolió en el alma matarlo, de verdad. Yo soy malo, yo disfruto cuando pues a mí me dolió en el alma matarlo, pero bueno, lo hice. Tú sabes que el libro ya no es tuyo. Ya sé que el libro es El libro es de los lectores ya. Ya, de los lectores. Tú ya lo has soltado. Ahí queda y... Yo me voy a quedar con uno. Claro, por supuesto. Por guardarlo. Y ya serán los lectores los que lo hagan suyo, que seguro que ya más de uno lo ha hecho, porque ya les ha dado tiempo a leerlo seguro. Sí, bueno, yo ya testé de por lo menos 4 personas que lo han terminado. Fíjate, la presentación fue un viernes. El lunes ya lo había terminado un amigo mío, vino de Carmona, que amigo mío de aquellos tiempos, que estudiábamos juntos, fíjate. Y ya lo había terminado y ya me mandó la crítica. Y ese es un lector magnífico, porque tiene una biblioteca de más de 5.000 libros propia en su casa. Y además todos leídos, que yo digo, ¿cómo es posible que leas tantísimo? Que yo soy lectora, gran lectora, pero 5.000 libros, pues no sé si me los habré leído. No, yo tampoco. Bueno, pero tú eres muy joven. Pero no me da tiempo ya, Conchi, tampoco. No, yo leo siempre, yo leo todos los días, pero no tanto igual no sé, bueno, pues él lo había leído en 3 días, claro, a ese ritmo puede leer 5.000 libros. Lo que quiera, claro. Ya te conocemos un poco más como escritora, pero como lectora, ¿tienes algún autor de cabecera? De cabecera no, pero sí tengo un libro que lo he leído. Yo no soy de releer libros. Una vez que leo el libro, lo aparco y no quiero volverlo a leer, no, porque me va recordando y yo prefiero vivir otras historias. Sin embargo, ese libro sí lo he leído más de una vez. Y además me sigue encantando y lo sigo diciendo a todo el mundo que lo lea, porque, no sé, quizás sea el mejor libro que yo haya leído nunca. El que más me ha gustado a mí, que es La sangre de los inocentes, de Julia Navarro. Ese libro se divide en 3 partes, que tú puedes leer cualquiera de las 3 partes independientes y perfectamente te enteras de lo que... Vamos, que es como si terminara. Tiene su sentido, ¿no? Pero si lo lees entero, claro, ahí tiene también un hilo. Hay un hilo. Y bueno, son 3 partes. La primera está en la Edad Media, la segunda está en la Segunda Guerra Mundial y la tercera parte en la actualidad. Bueno, en la actualidad de cuando ella la escribió, o sea, que hará 4 o 5 años. Y la verdad es que a mí me ha encantado, siempre. Y lo he vuelto a leer más de una vez. Y lo he recomendado cada vez que alguien me dice, dime qué leo. Y lo tengo y lo he prestado miles de veces. Bueno, pues lo apuntamos a la lista de recomendaciones. Pues apúntalo, porque ese libro, antes me gustaba quizás más el antes de leer a mí me gustaba mucho Ken Follett, ¿cómo era? Los pilares de la tierra. La segunda parte ya no me gustó igual, pero Los pilares de la tierra sí, porque además
yo soy de historia del arte y entonces te explicaba perfectamente cómo se hacía una catedral, las primeras catedrales góticas, cómo alcanzar las alturas. A mí me gustó muchísimo. Pero este de Julián Navarro lo desbancó. Y yo creo que no he leído nada que me haya gustado tanto como eso. Bueno, el mío. Claro. Y lo eterno. Y lo eterno, claro que sí.